Ok, ahora, ¿qué es importante del sistema inmune? Porque existe un sistema inmune, ¿ya? Porque existe agresión, ya sea exógena y endógena, ¿ya? Exógena del medio ambiente y endógena de nuestro propio cuerpo. La exógena, por ejemplo, nos sirve contra los microorganismos, ¿ya? Y la endógena nos sirve como inmunovigilancia. Por ejemplo, enfermedades tumorales, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, ¿ya? Em, Acuérdense que nuestro sistema inmune tenemos les voy a mostrar acá, pero está al pendiente, por ejemplo, de que hayan células malignas que se vayan a ir de nuestro eh, del crecimiento normal, etcétera, y empiecen a formar tumores, ya sea sólidos o no sólidos, ¿verdad? Y este es uno de los sistemas que tenemos de inmunovigilancia. Tenemos dos tipos de sistema inmune. El sistema inmune innato, ¿ya? Que brinda una barrera temprana e inespecífica contra los diversos microorganismos, ¿ya? Es nuestra primera línea de defensa. Y luego tenemos el sistema inmune adquirido, ya puede ser tanto humoral como celular, ¿ya? Y este da una respuesta mucho más específica para las diferentes moléculas, posee memoria además frente a los antígenos y es muy diversa, ¿ya? ¿En qué sentido se refiere diversa? Y acá hubo algunos errores, por ejemplo, el año pasado. Efectivamente, el sistema inmune innato, ¿ya? Nos da a una mucha diversidad de organismos, pero es inespecífica. En cambio, el sistema inmune adquirido es también es diversa, pero es específico para cada uno de los antígenos. Y es así como, por ejemplo, la vacunación, ¿verdad? Nos ayuda a eh, fomentar nuestra respuesta inmune adquirida, tener memoria y por ende, por ejemplo, ya no nos vamos a enfermar más, por ejemplo, de la poliomielitis, ¿ya? O el riesgo es muy bajo, porque lo que hacemos nosotros es activar este sistema inmune adquirido, ¿ya? Y que presenta memoria. Esa es un poco la base de las vacunas, chicos. Y acá hay un cuadrito muy lindo de lo que es el sistema inmune innato y la inmunidad adaptativa y que genera células de memoria, ¿ya? Acá tenemos nuestra primera barrera, es la barrera epitelial. Por ejemplo, la mucosa nasal, ¿ya? Las vellosidades nasales, los cilios de nuestros bronquios, estamos hablando del sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un microorganismo que primero que nada se pone en contacto con nuestras barreras epiteliales. Y una vez que esté ya sea por la cuantía o por la estabilidad de la barrera epitelial, puede pasar, ¿verdad? Puede pasar esta primera etapa. Vienen algunas células que son nuestras células de defensa, ¿ya? Que esto abarca las primeras horas. Fíjense que acá llega como todo lo inespecífico llega a tratar de contrarrestar, tratar de tapar que esta infección siga, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, los fagocitos, las células del complemento y las natural killer, ¿ya? Pero después, cuando la inmunidad innata no alcanza a derribar, por así decirlo, este microorganismo, viene la inmunidad adaptativa. Y acá principalmente tenemos dos líneas celulares, ¿ya? Los linfocitos B, que crean los anticuerpos, ¿ya? Y que esta se llama la inmunidad humoral, y los linfocitos T, que genera células T, ¿ya? Que son finalmente las células efectoras, ¿ya? ¿Esto ustedes lo habían visto en algo? ¿O en realidad es primera vez que están teniendo un... Ah, buenísimo, ya, súper, porque así no tengo que entrar más en detalle, pero es súper importante, chicos, también que
todo lo que no sepan me lo vayan preguntando, ¿ya? Y también es importante que ustedes sepan que el sistema innato, cuando ve sobrepasada su capacidad, va a activar al sistema adaptativo, al sistema inmune adquirido, ¿ya? Entonces tenemos el sistema inmune innato, que se compone de barreras físicas y químicas, por ejemplo, epitelios, las enzimas, el ácido clorhídrico del estómago también, por ejemplo, es una barrera química en este caso. Tenemos las células fagocíticas, los neutrófilos, los macrófagos, los natural killers, complementos, citoquinas y algunos receptores tipo TOL, ¿ya? Esta es la primera línea, es la más rápida, es la más antigua. Incluso en organismos muy simples, multicelulares, ya está presente, ¿ya? Y es la activación de mecanismos preexistentes. Imagínense, es como cuando entra un ladrón a la casa, ¿ya? Entra el ladrón y suena la alarma. Y llegan los policías, y llegan los de seguridad ciudadana, ¿verdad? Etcétera. Pero cuando los policías, que son la primera línea, o la barrera en este caso, que puede ser nuestra alarma. Después los policías, que sería nuestra primera línea, por así decirlo, nuestras células fagocíticas o nuestros natural killers, activan ya un sistema mucho más especializado, llega la PDI. No sé si entienden esa analogía. Y llegan los investigadores y toman huellas y recogen pelos para el ADN, ¿ya? No sé, parece que estoy viendo mucho CSI. Pero me entendieron todos y no se les va a olvidar nunca más. Sí, yo sé que mis ejemplos son medios tontorrones, pero yo sé que les gustan. Que no se les va a olvidar más. Está bueno el ejemplo, sí, sí. ¿Ya? Y cuando llega esta PDI, este sistema de inmunidad adquirida, ya, como les decía, son los linfocitos B, que a través de las células B vamos a eh, secretar inmunoglobulinas, ¿verdad? Y la inmunidad a través de las células T. ¿Ya? Es mucho más específica, vamos a reconocer los diferentes tipos de antígenos. Es diversa porque responde a una gran variedad de antígenos. Tiene memoria, porque cada vez que nosotros nos exponemos al mismo antígeno, va a amplificar la respuesta. Se especializa, o sea, la idea es que genere respuestas óptimas contra diferentes microorganismos. Y lo importante es que no es reactivo a lo propio, o sea, previene la injuria al huésped durante la respuesta a antígenos extraños. Entonces, por ejemplo, a varios de ustedes ya les ha dado COVID. Ustedes saben que el COVID genera cierta inmunidad memoria, si no, no podríamos tener vacuna, ¿verdad? Y nosotros quedamos al menos inmunes desde 2 hasta 6 meses, ¿ya? Sin embargo, acuérdense que los virus, sobre todo los RNA, generan harta clonación y harta variabilidad genética, y esto hace que nuestro sistema inmune finalmente se vea un poco em, en desventaja cuando se especializaron sobre este virus en específico y bueno, pucha, me cambiaron justo una molécula y eso hace que mi sistema inmune adquirido no lo reconozca, ¿ya? Nuevamente, inmunidad, acá, bueno, la diferencia acá es un poco la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por las células. Lo importante es que ustedes sepan que esto es un continuo, ¿ya? Entonces acá llegan los microorganismos, generalmente en lo humoral, a través de los anticuerpos, los microorganismos están de forma extracelular, llega el linfocito B em, con sus anticuerpos, ¿verdad? Que ya están de memoria, se activó esto de memoria, y llegaron los específicos para este microorganismo, ¿verdad? Llega el anticuerpo, se une al anticuerpo y finalmente hace que las mismas células puedan opsonizar el anticuerpo junto con el, em, el microorganismo, ¿verdad? En cambio acá, fíjense, el microorganismo es capaz de entrar a la célula, ya sea por
por fagocitosis, en el caso de los macrófagos, que se comen este material extraño, o ya sea porque son microorganismos que son intracelulares, como es en el caso de los virus, que acuérdense que se replican con el material propio de nuestras células, son súper frescos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Hay células que son respondedoras y acá principalmente las células T, acá son las células T helper, que lo que hacen es un poco presentar, ¿verdad?, al linfocito T, o sea, se queda acá, se presenta, y esto finalmente hace que se eliminen los microorganismos em, fagocitados, ¿ya? Y acá el linfocito T citotóxico también hace un poco la misma función. Lo que hace este es llevar la célula T de memoria, ¿verdad? Se une a esta y finalmente lo que hace es eliminar la célula infectada y los reservorios de la infección. Ahora, ¿cuáles son los órganos linfoides? ¿Cuáles son los órganos que están involucrados en este proceso? Tenemos los órganos primarios donde se producen las células y se diferencian a partir de precursores, ya sea en la médula ósea o en el timo. Acuérdense que el timo está presente principalmente cuando somos más chicos, pero después el timo involuciona y queda como nuestro órgano linfopoyético específico, la médula ósea. Y es también porque ahí se producen algunas patologías como las leucemias y los linfomas, ¿ya? Órganos secundarios son sitios de residencia de linfocitos que ya están maduros, ¿verdad? Y como que están ahí esperando, esto es como en la comisaría, por así decirlo, están ahí esperando que pase algo, ¿verdad? Y donde se genera el sistema inmune. Y acá tenemos el vaso y los ganglios linfáticos. Y no se olviden que también tenemos sistema inmune en las mucosas, ¿ya? Que son como estos policías que andan en la calle. Tenemos en el tracto digestivo, en el respiratorio, principalmente las placas de Peyer, las tonsilas las amígdalas, ¿verdad? Que también tienen folículos linfoides, ya todo lo que es el anillo de Valdeyer, ¿ya? Donde está, todo eso es un órgano rico en sistema inmune de las mucosas, ¿verdad? Y también tenemos linfocitos intraepiteliales y la lámina propia. Ahora, en- ya entendiendo un poco lo que es el rol del sistema inmune a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que es la inmunidad adquirida y la innata y lo que es la inmunidad celular y la humoral, vamos a pasar a ver lo que es la inmunología clínica. Existen los inmunólogos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen alergias, demasiadas alergias, o autoinmunidad excesiva, ¿verdad? Nosotros generalmente los mandamos al inmunólogo, ¿ya? Entonces, la alergia, y van juntitos, y la inmunología clínica son especialidades clínicas que comprenden siguientes patologías: enfermedades alérgicas respiratorias, asma, em, principalmente síndromes bronquiales obstructivos cuando son más chiquititos, ¿verdad? Rinitis alérgica, cutáneas, ¿ya? Gastrointestinales y también sistémicas, las inmunodeficiencias, ya sean primarias o secundarias, los trastornos de la inmunorregulación, las enfermedades autoinmunes y todas aquellas entidades cuya patogenia tiene que ver con mecanismos inmunológicos. O sea, igual es una tremenda especialidad y es compleja, ¿ya? ¿Y qué es una enfermedad inmunológica? Es un trastorno causado por trastornos del mecanismo del sistema inmune, los cuales es importante que puede estar anormal o ausente, ¿ya? Y cuando hablamos de anormal, principalmente acá nos vemos enfrentados a si son un sistema inmune excesivo, ¿ya? Que reacciona de manera excesiva. Imagínense, por ejemplo, aquellos pacientes que son alérgicos al yodo, ¿ya? Y su sistema inmune reconoce este cuerpo extraño, este molécula, ¿verdad? Y actúa de forma exagerada ante él. Tanto así que puede generar incluso casos de anafilaxia y muerte. ¿Ya? Entonces, ese es un sistema inmune que es excesivo. En cambio, también tenemos algunos
sistemas inmunes deficientes. Y yo creo que esa es la mejor forma de clasificarlos, porque nos podemos caracterizar dependiendo si es por la inmunidad celular o humoral, ¿verdad? Por si tenemos inmunodeficiencias primarias y secundarias, pero creo que la mejor forma fisiopatológica de representar esto es si es que el sistema inmune actúa de forma excesivo deficiente. Y esto engloba la inmunidad celular humoral e engloba si es que hay alguna alteración ya sea primaria o secundaria. Cuando hablamos de hipersensibilidad, un poco ya se los dije, cuando esta respuesta inmune es exagerada. O lo otro es que se produce frente a sustancias normalmente inocuas, gatillando enfermedades, y esto se llaman mecanismos o daño por hipersensibilidad. ¿Ya? Y hay un montón de células y de procesos involucrados, y se clasifican, no sé si miren la siguiente diapo, acá, ¿ya? Según el tipo de hipersensibilidad. Por ejemplo, tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Siendo el tipo 4, ¿ya? Acá el más. Tenemos tipo 4A, B, C y D, ¿ya? Y fíjense por acá, para hablar de un caso en específico, las dermatitis de contacto o la artritis reumatoidea. El efector es el macrófago, el reactante son estas moléculas que son propias nuestras, ¿verdad? Y esto puede ser por estimulación directa o el antígeno presentado por una célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Lo mismo acá. Lo que va cambiando es la célula, el reactante inmune y se presentan en distintas patologías. Pero fíjense acá, ¿ya? Tenemos distintas, entonces, patologías, tenemos distintos reactantes y distintos efectores. El tipo 1 es el más clásico, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el antígeno soluble, por ejemplo, el polen, ¿ya? Nosotros respiramos el polen, ¿qué es lo que pasa? Está lleno de moléculas Ig, ¿ya? Que secretan eosinófilos y activan los mastocitos y, por ejemplo, es parte de la etiopigenia de la rinitis alérgica, ¿ya? Y es importante también que sepan que estos mecanismos de hipersensibilidad pueden superponerse, pero es importante que les quede el concepto que es una manifestación aumentada de este sistema inmune, medio que se nos descontroló, o es una respuesta a antígenos que en realidad son comunes para la mayoría de las personas, ¿verdad? Y la inmunodeficiencia puede ser la deficiencia de las células inmunes o de sus productos, ¿ya? Y no solamente la deficiencia de las células inmunes en cantidad, nosotros acuérdense que igual podemos medirlas, ¿ya? Por ejemplo, podemos medir niveles de IgE, podemos medir niveles de IgM o de IgA, ¿ya? Sino que también pueden ser células de mala calidad, y que es un poco lo que pasa en las inmunodeficiencias adquiridas. Por ejemplo, si yo tengo un linfoma, ¿ya? Yo puedo tener un linfoma de células B o de T, por ejemplo. Yo puedo tener en mi recuento de linfocitos, yo puedo tener 200.000 linfocitos, por decirles cualquier número, ¿ya? Sin embargo, esos linfocitos son de mala calidad, entonces al efectuar su tarea no la hacen bien, ¿ya? Y como les había dicho, la inmunodeficiencia puede ser primaria o puede ser secundaria. Inmunodeficiencias combinadas de células T, de células B, déficit predominante de algunos tipos de anticuerpos, enfermedades de irregulación inmune, defecto y número de la función fagocítica, de la inmunidad innata, del complemento, etc. ¿Ya? Generalmente estas primarias se diagnostican cuando los niños son chiquititos, ya en base a una historia, por ejemplo, de infecciones a repetición o infecciones que son inhabitualmente más graves de lo que podría ser en una población normal, como por ejemplo una otitis media aguda, que sea una otitis media aguda así gigantesca, acuática y mucho más grave, ¿verdad? De lo que sería esperable. Sin embargo, hay algunas inmunodeficiencias secundarias y hay que acordarse que la más importante, ¿ya? Son las edades extremas de la vida, ¿ya? Los más chiquititos, no se preocupen, los más chiquititos
¿ya? Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de los grupos de riesgo para vacunación contra la influenza. ¿Por qué? Porque se ha visto que en personas mayores o en edades extremas, en personas menores, ¿ya? Estos pacientes se ven eh, con riesgo de hacer estos cuadros de forma mucho más grave, ¿ya? Entonces es importante que los tengamos presentes. No, es adquirido. El VIH lo vamos a hablar también, ¿ya? Y los adultos mayores, también vamos a hablar un poquito de, se llama inmunosenescencia, ¿ya? Los estados de malnutrición, ¿ya? Enfermedades metabólicas. Los diabéticos, por ejemplo, tienen una inmunidad mucho más baja, y eso lo vamos a ver en el transcurso de toda su carrera prácticamente, porque la diabetes es una enfermedad súper prevalente y muchos de nuestros pacientes tienen diabetes y están muy avanzadas, ¿ya? Hay una serie de procesos fisiopatológicos en relación a la diabetes, por ejemplo, que puede causar alteraciones de la inmunidad. Pacientes esplenectomizados, evidentemente, cuadros infecciosos per se, como por ejemplo el VIH, pero también hay algunos cuadros postinfecciosos que nos dejan con la inmunidad un poquito más baja. Algunos medicamentos, principalmente los inmunosupresores, ¿verdad? O inmunomoduladores, y algunos otros. Trauma grande, un estrés, estudiar medicina. No, lo van a superar, chicos. ¿Y cuáles son estos? Sí, por supuesto que sí, todos lo hicimos. Y lo que yo siempre les digo a los alumnos que han estado conmigo, y se los voy a repetir hasta el cansancio, todos ustedes son muy inteligentes. Son una población acotada, que son inteligentes y que están en tercer año de medicina. Entonces ustedes pueden todos, tienen que pensar eso, ¿ya? No, créanse el cuento, créanse siempre el cuento, que si están acá es por algo. No, nadie les dio la carrera gratis, ¿ya? Ya. Ahora, ¿cuáles son los síndromes clínicos asociados a esta inmunodeficiencia? Por ejemplo, eh, alteraciones de la inmunidad humoral, esto es un cuadrito del Goich, por eso la fotito no se ve tan linda porque es una foto de teléfono, ¿ya? Pero por ejemplo acá tenemos, como les decía, infecciones sinopulmonares, bacterias extracelulares, otitis media crónica, como les decía en los niños. La giardiasis intestinal puede ser, episodios repetidos de enfermedades virales muy comunes, encefalitis crónica por enterovirus. Son enfermedades que generalmente a ustedes les puede dar un enterovirus, ¿ya? Pero no van a ser una encefalitis por enterovirus. Alteración del complemento también. Bacteremia meningitis, síndromes autoinmunes, algunos glomerulonefritis, angiodema. Alteración de los fagocitos, ¿verdad? Generalmente acá por infecciones por estáfilo. Cándidas, aspergilos. Acá podemos tener celulitis, linfadenitis, fístulas, osteomelitis, absceso, granuloma. Y ya la inmunidad mediada por células T, infecciones diseminadas, por ejemplo, como son protozoos, hongos, virus. Por ejemplo, tener cándida en la cavidad oral habla de cierta inmunodeficiencia, pero ya tener candidiasis esofágica es mucho más raro. Ahí hay que ir a buscar una inmunodeficiencia, ¿ya? O la diarrea, por ejemplo. Y el cuadro más claro de todo esto finalmente igual es el VIH, que si se dan cuenta vamos a hablar de muchas bacterias oportunistas y gérmenes oportunistas que a una persona con su inmunidad preservada no va a tener problemas, ¿ya? Y obviamente también los VIH que están bien tratados. Acuérdense que hoy en día el VIH es como una enfermedad crónica. Ya. Y esto es lo que quiero que finalmente nos centremos y quiero que tengan alta sospecha en. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas un poco de las alteraciones del sistema inmune? Infecciones a repetición. O sea, si un paciente, por ejemplo, llega con un adulto, llega con una neumonía multifocal en enero y ahora tiene otra neumonía multifocal en enero, bueno, busquémosle algún inmunocompromiso, ¿verdad? Enfermedades autoinmunes, por supuesto, y acá tenemos un listado gigantesco. Alergias, inflamación crónica y cánceres, como yo les decía, principalmente los linfomas y las leucemias. ¿Ya?
¿Qué es importante acá? Porque obviamente el inmunólogo o el especialista o ustedes mismos, cuando quieran derivar a alguien al inmunólogo, van a decir, bueno, pero ¿cuáles son las cosas que en realidad me llaman la atención de este paciente que lo voy a hacer llevar, ¿verdad? Entonces, es súper importante hacer una anamnesis súper completa de cada uno de los síntomas y signos que presenta el paciente. Es súper importante también la temporalidad de esto, la duración de los cuadros, la presencia o ausencia de fiebre, el uso de antibióticos, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá un poco se los dejé como por segmento. ¿Ya? Historia infecciosa. Por ejemplo, infecciones prolongadas. Recurrencia de estas infecciones. La severidad o infecciones atípicas. Como les decía, por ejemplo, esta cándida en el esófago. Bueno, pero ¿por qué? Uno puede tener, qué sé yo, una candidiasis vaginal después de haber tomado un antibiótico de amplio espectro, sí, pero tener una candidiasis recurrente a nivel de esófago, raro, ¿verdad? Como pensemos en algo más. O la misma neumonía, si la neumonía necrotizante y bifocal y multifocal, etcétera, uno dice, bueno, pero algo está pasando acá, ¿ya? También es importante, todo esto que les puse acá, generalmente habla de autoinmunidad, ¿ya? Fotosensibilidad, sequedad de mucosas, ya sea de la vía oral, de los genitales y del ocular, por ejemplo. Eso puede constituir un síndrome de Sjögren, ¿ya? Caída del cabello, alopecia, ya sea dolor articular o inflamación articular, la artritis. Síntomas constitucionales, ¿se acuerdan que lo hemos conversado? Baja de peso, sudoración nocturna, fiebre, úlceras mucosas o debilidad muscular. ¿Ya? Fíjense acá, por ejemplo. No, esto lo puedes encontrar en lupus, en cualquier patología autoinmune. Esto es muy de autoinmunidad, ¿ya? Fíjense acá, porque les puse esta fotito, porque es una zona expuesta a la luz solar, fotosensibilidad, ¿ya? La luz solar, el sol, principalmente en exceso además, causa disminución importante de la barrera inmunitaria cutánea, ¿ya? Y se pueden presentar estos fenómenos. Acá igual esta guaguita, fíjense aquí que tiene estas placas eritematosas acá. Muchas veces las guaguitas de repente hacen esta reacción a la lana. No sé si alguno de ustedes tiene hermanitos chicos o sobrinos, que de repente en invierno o el calor les ponen chalecos de lana y se ponen así. Otros antecedentes importantes, asma, alergia en la infancia, que hablamos acá, dermatitis atópica, alergia a la proteína de la leche vaca, ¿ya? Cualquier tipo de alergia alimentaria, alergia cutánea, alergia respiratoria, ¿ya? Urticaria, fenómenos urticariales, dermatitis, conjuntivitis. No es que me haya dado una vez una conjuntivitis bacteriana, no, estoy hablando de conjuntivitis alérgica. Uveitis, hipersensibilidad alimentaria, hipersensibilidad a las picaduras de insectos, hipersensibilidad a algunos medicamentos o en las infecciones frecuentes, alergia al látex y el antecedente obviamente de haber realizado alguna inmunoterapia, ¿ya? No, la urticaria es una manifestación de una alergia cutánea. ¿Ya? Pero, por ejemplo, una dermatitis atópica, y les voy a mostrar una fotito. Una dermatitis atópica puede ser una alergia cutánea, un exantema puede ser una alergia cutánea, o sea, tenemos distintos tipos de manifestaciones. La uveitis es la inflamación cuando nosotros vemos el ojo rojo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Síntomas constitucionales tenemos baja de peso, fiebre, sudoración nocturna. Esos son principalmente los síntomas constitucionales. Baja de peso con apetito conservado generalmente. ¿Ya? También es importante los antecedentes heredofamiliares. ¿Alguno de ustedes es alérgico? Oye, los felicito, tenemos gran quórum hoy día. Estaba mirando. Ya. ¿Los papás de ustedes son alérgicos?
Sí, cada vez vamos a ser más alérgicos además, porque, porque nos estamos metiendo como una especie de burbuja donde prácticamente no hay alfombra, no tenemos perro, no tenemos gato, ¿verdad? Y cuando éramos chicos nos cuidaban y no nos dejaban jugar con tierra, ¿verdad? Pero acá habemos, porque pucha, esa es más mala, po. Pero acá habemos, porque me incluyo, varios que son alérgicos. Yo, por ejemplo, tenía dermatitis atópica cuando chica, ¿ya? Pero es un continuo la alergia, porque generalmente las guaguitas parten con una alergia a la proteína de la leche de vaca. La típica guagua que tiene cólico, ¿ya? Y bueno, que, más que cólico en realidad, porque ahora todas las guaguas que tienen cólico le echan la culpa a la proteína de la leche de vaca. Pero guaguitas que ya en realidad el cuadro es mucho más severo, pueden tener sangrado, etc. A las mamás que están lactando o las fórmulas especiales les quitan la proteína de la leche de vaca, ¿ya? Y las guaguas mejoran. Pero esto puede pasar después a cuadros, por ejemplo, alergia alimentaria, luego puedo tener, por ejemplo, cuadros de dermatitis atópica y después esto también puede seguir con un cuadro de síndrome bronquiales obstructivo a repetición y finalmente el niño termina siendo atópico y asmático. ¿Ya? Esa es como la típica evolución del paciente muy alérgico. Estamos hablando muy alérgico. ¿Ya? Ah, también lo que habíamos conversado de las infecciones recurrentes o atípicas. Importante, muertes tempranas también, es súper importante. Niños, lactantes recién nacidos, ¿cuál es la causa? Abortos a repetición, actividad sexual, ¿por qué? Porque hay algunas enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, ya que por supuesto tienen alteración del sistema inmune. Autoinmunidad propia o familiar, por ejemplo, yo tengo una tiroiditis de, qué sé yo, Hashimoto. Mi mamá o mi mamá tiene una tiroiditis de Hashimoto. Yo no sé si les he contado, pero mi mamá es celíaca, ¿ya? Y la enfermedad celíaca es una alteración del sistema inmune, en el cual finalmente es una especie de alergia alimentaria, porque tienen intolerancia, ¿no? Alergia prácticamente al gluten, ¿ya? Y es así como mis hermanos y mis niños siempre vamos a tener que estar pendientes de no hacernos celíacos, ¿ya? Acuérdense que acá es súper importante como el, el genotipo, no sé si se acuerdan de esto, yo me acuerdo casi que del colegio, el genotipo más el medio ambiente finalmente genera el fenotipo de la persona. Entonces yo puedo tener el riesgo de hacerme celíaca, ¿verdad? Pero no necesariamente hacerme celíaca, salvo que tenga algunas exposiciones que todavía no están 100% determinadas, que el día de mañana me vuelva, ¿ya? Antecedentes de cáncer y también es importante la endogamia o consanguinidad, que esto quiere decir que se casan, o más que se casan, tienen guagua los de la misma familia, ¿verdad? Porque puede haber una enfermedad familiar, la enfermedad celíaca sí, y muchas enfermedades autoinmunes se pueden desencadenar a cualquier edad. Por ejemplo, se ha visto que en diabetes tipo 1, ¿ya? Puede haber un cuadro viral antes, ¿ya? En que em, nuestro cuerpo reacciona de forma excesiva, ¿ya? Generando una respuesta inmunitaria tanto así que desconoce nuestras propias células pancreáticas, ¿ya? Y los pacientes pueden ser diabéticos tipo 1. Es una respuesta autoinmune. Lo mismo pasa, por ejemplo, em, con la enfermedad celíaca no está tan claro, pero también tiene un componente en el cual se sabe que puede haber un cuadro infeccioso previo, algo que active nuestro sistema inmune, ¿ya? El Guillain-Barré, una enfermedad neurológica, también se sabe, incluso se conocen los virus que pueden estar involucrados, ¿ya? Ok. O sí, puede ser, de todas maneras. O sea, hay una patología autoinmune, un ambiente autoinmune dando vuelta, pero tu inmunidad te puede dar como una artritis reumatoide y puedes tener una tiroiditis autoinmune, ¿ya? Así como que de la mano, no necesariamente la mamá que tenga artritis reumatoide y la hija va a tener, ah, ¿cómo se llama? Alguna enfermedad autoinmune, pero uno ya tiene la predisposición, ¿ya? Ya, vamos al examen físico.
todo tipo de lesiones de piel, como me preguntaban por ahí antes. Urticaria, angioedema, eczema, eritrodermia. Les mandé el PowerPoint para que después se pongan a buscar por Google todas estas fotitos, ¿ya? Eritrodermia, telangiectasia, vitiligo, psoriasis, granulomas, petequias, equimosis y algunas lesiones que son propiamente infecciosas, la candidiasis, el molusco y el virus del papiloma humano. Por ejemplo, a nivel del cabello, alopecia, lesiones mucosas, úlceras orales, hipotricosis, las uñas chiquititas o uñas distróficas, albinismo o algún tipo de fascia característica de algún tipo de inmunodeficiencia primaria o ausencia del tejido linfoide. Acá les traigo unas fotitos. Candidiasis. Siempre en semiología nos han enseñado, a mí también, la candidiasis se ve como si el paciente hubiese comido quesillo, ¿ya? Y típico en los hospitales que les dan quesillo de desayuno a los pacientes, ¿ya? Sin embargo, esto está adherido a la lengua, ¿sí? Tal cual. Exacto, aquí acá los maxilos nos pueden ayudar, ¿verdad? Nosotros al paciente con quesillo le pedimos que se enjuague la boca, trague, y esto no desaparece, hay que rasparlo, ¿verdad? Acá tenemos úlceras orales, acá tenemos unas lesiones que son como exantemáticas, ¿se fija? Así como tienen alguna distribución. Bastián. Ah, perdón. Ya, acá tenemos, por ejemplo, este es el anillo de Valdayer. De acá tenemos una inflamación, principalmente. Acá se observa una tremenda úvula. Esto es un angioedema. Miren, el pobre chico algo le dio. Esto también es un angioedema y estos son los famosos abones. Son lesiones abonosas. Acá creo que son como unas petequias, creo. No alcanzo a ver bien la foto. Se ve como un punteado petequial. Estos son los condilomas, alopecia, eczema o dermatitis, psoriasis. ¿Quién no tiene un familiar o algún conocido con psoriasis? Típicamente estas placas en los codos, ¿ya? Les hace súper bien el sol a la psoriasis, a diferencia de lo que uno podría pensar. No tenía ese dato. Dermatitis atópica, eritrodermia. Fíjense la piel cómo se ve en la eritrodermia. Acá tenemos una pápula, una pústula. Acá tenemos telangiectasias, estas como arañitas vasculares. Fíjense que es el cachete de una guaguita. Acá tenemos un vitiligo y acá tenemos unas petequias o un púrpura. ¿Ya? Alopecia nuevamente. Fíjense las uñas alteradas. Y estas ya son facies más características de algún tipo de genopatía. Esta y esta, la carita, este es un niño con una cáscara muy característica como de pájaro. Este es albinismo y acá existe la ausencia de las amígdalas. Ok, esa era la inspección. Son distrofias. Ausencia del anillo de Valdayer, de las amígdalas. ¿Ya? Sí, distrófica. Es súper difícil, quiero que sepan eso, que es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial de una onicomicosis con una uña distrófica o una uña traumatizada, por así decirlo, porque a veces se ponen medias hiperqueratósicas y medias feitas, y ahí el diagnóstico principalmente se hace con un raspado o con un corte de la uña y se manda a cultivo, y se manda a cultivo de hongo, ¿ya? En la palpación principalmente voy a buscar ganglios linfáticos, ¿ya? Obviamente los que son palpables. Podemos encontrar ganglios hipertróficos en la cadena cervical, retroauricular, supraclaviculares. Tengo que buscar también en axila y en zona inguinal. En abdomen no los voy a palpar, generalmente se ven por escáner. ¿Ya? Y esto es pregunta prueba. Cuando tengo una adenopatía sospechosa, ¿ya? Cuando tenemos algunas características son por tamaño.
Cuando cervicales son mayores a 1 centímetro, inguinales son mayores a 1,5, ¿ya? Las supraclaviculares son todas malas. Y en neonato mayor a 0,5 centímetros en cualquier localización. Esto no quiere decir que sea un cáncer. Ojo, yo puedo tener una adenopatía, por ejemplo, acá tengo este paciente que tiene ahí una tremenda adenopatía, pero porque puede tener una celulitis en el brazo. Recuerden que generalmente la adenopatía barre la zona, ¿verdad? O por ejemplo, acá puedo tener una mastitis, no en este caso, estamos en una mujer, que también drena hacia ganglio axilar. ¿Quién no ha tenido amigdalitis? Lo primero que uno se tiende a tocar son las adenopatías submandibulares y generalmente están dolorosas, ¿verdad? Sensibles y están agrandadas de tamaño. Pero, ¿cuáles me dan la característica de que son malignas? Que tengan consistencia pétrea, que estén adheridos a planos profundos, que sean de bordes irregulares y que tengan ulceración de la piel. Esa adenopatía, yo les aseguro que si la palpamos, es pétrea. A ver, vamos con la primera pregunta. No todos los criterios, generalmente están medios todos juntos, ¿ya? Pero no necesariamente voy a tener ulceración de la piel. Pétreo es como piedra, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo tengo una adenopatía adherida a planos profundos, chao, raro, eso no es de algo, de una adenopatía inflamatoria. Esa es la diferencia. Yo tengo adenopatías sospechosas de malignidad y adenopatías inflamatorias, ¿ya? O reactivas. Reactivas, como les decía, por ejemplo, tengo una foliculitis, en castellano, tengo un furúnculo, ¿verdad? En la zona inguinal después de una depilación. Y puedo tener aumentado el tamaño de un ganglio, sensible, doloroso, etcétera, concordante con una adenopatía inflamatoria, ¿verdad? Pero si eso eh, cambia la característica, si es de consistencia, insisto, como piedra, es duro, no es gomoso, no es como una goma de borrar, es duro, es irregular, está adherido a planos profundos y es de mayor tamaño, no dice chuta, acá puede haber una adenopatía sospechosa. Como les decía, las supraclaviculares por ubicación son siempre malignas, ¿ya? Y esta, si yo la palpo, insisto, les aseguro que va a ser pétrea. Si este gallo tiene una celulitis en este brazo, les aseguro que esta va a ser blandita, gomosa, ¿ya? Pero no necesariamente, igual es como grandota, se ve en la foto. Ya, pero ese es el concepto. La percusión, acá principalmente tenemos que buscar dos cosas. Hepatomegalia, que puede estar presente. Ah, el dolor. Generalmente las adenopatías inflamatorias son dolorosas y no necesariamente en las adenopatías neoplásicas son dolorosas. O sea, el dolor ahí no sería una característica de malignidad. Puede ser como que no puede ser. ¿Ya? Obviamente si yo tengo una tremenda adenopatía que me corre estructuras, que me comprime algunas otras estructuras, puedo provocar dolor, pero per se generalmente no. ¿Ya? Como les decía en la percusión, puedo encontrar hepatomegalia o esplenomegalia. En la auscultación tengo que buscar algunas alteraciones que me puedan orientar a que tenga alguna patología respiratoria crónica. Por ejemplo, enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? La típica que hemos conversado varias veces con los chicos en práctica, la UIP, ¿ya? Em, Esa generalmente puede tener un componente autoinmune y lo que voy a buscar es estos crépitos que en realidad les llamamos como crujidos, ¿ya? También, por ejemplo, en los pacientes hiperreactivos bronquiales voy a encontrar signos de obstrucción. En algunas cardiopatías congénitas puedo encontrar algunos soplos y puedo encontrar hipertensión pulmonar en algunas patologías adquiridas pulmonares o también en cardiopatías congénitas. ¿Y cuál es el laboratorio que ustedes tienen que pedir? Hemograma y niveles séricos de inmunoglobulina. Y cuando lo deriven, el inmunólogo va a pedir
inmunofenotipo de algunas poblaciones y subpoblaciones linfocitarias, evaluación funcional de los linfocitos T, evaluación funcional de los B, pruebas de complemento y función fagocítica, ¿ya? Pero en realidad esto no es de ustedes. Y este típico es el test cutáneo, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha hecho test cutáneo, ya que son tan alérgicos? Sí, ¿verdad? Entonces, ahora, más que pedir test cutáneo, hay cuantificación de IgE específica, por ejemplo, a polen, a pasto, a pelo de gato, etcétera. ¿Ya? El otro día me llegó un pacientito, o sea, en realidad no me llegó a mí. El hijo de una amiga mía le pidieron todo eso porque es sumamente asmático. ¿Ya? Otra también prueba de sensibilidad retardada es el PPD. ¿Han escuchado hablar del PPD? El que se hacía antiguamente para buscar tuberculosis. Ya cada vez se usa menos, y menos en nosotros todavía, los gringos igual lo ocupan harto porque ellos no tienen vacuna de la tuberculosis, pero nosotros sí tenemos, estamos todos vacunados contra la tuberculosis, entonces el PPD es una reacción, ya como esta misma puede ser, que yo inyecto acá un poquito y se crea este halo, ¿ya? Y cuando nosotros estamos vacunados, este halo es mucho más grande. Entonces los estándares gringos con los chilenos son súper distintos, es un dato rosa. No, no es necesario. Sepan que existen, ¿ya? Con suerte ustedes van a pedir un PPD, ese sí lo tienen que saber, y un test cutáneo, ¿ya? Niveles de complemento, a veces pedimos a nosotros mismos, pero por ejemplo, de esta diapositiva, yo específicamente, inmunofenotipo uno pide cuando sospecha leucemia, linfoma, mieloma. He pedido PPD, perdón, y test cutáneo. Pero esto, por ejemplo, yo no lo pido nunca. Complemento sí. Esto tampoco lo he pedido nunca. ¿Ya? Son exámenes mucho más específicos. VIH. Cortito. Súper cortito. Van a tener una súper mega clase de VIH el próximo año. Pero es importante que sepan que la edad no es discriminación para tener VIH. ¿Ya? Que hoy día tenemos que sospecharlo en todos. No solamente en pacientes jóvenes, no, todos. La clínica es súper heterogénea, pero generalmente la primoinfección se manifiesta como un síndrome mononucleósico, ¿ya? Con una faringoamigdalitis, ¿verdad? Puedo tener úlceras orales, puedo tener estas manifestaciones tipo acné y puedo tener este exantema, ¿ya? Puedo tener fiebre, puedo tener adenomegalias y también puedo tener hepatosplenomegalia, ¿ya? O sea, puede ser como un síndrome mononucleósico cualquiera. Siempre sospechar VIH, siempre preguntar factores de riesgo para tener VIH, ¿ya? Esto es cuando uno generalmente se contagia, primoinfección, a la semana, o puede ser incluso la primoinfección un cuadro de resfrío común. Luego viene un periodo altamente asintomático y luego viene la famosa etapa SIDA, se los voy a mostrar. Ya en donde ya vienen algunas enfermedades oportunistas. Por ejemplo, la retinitis por citomegalovirus, como les decía, la candidiasis, la leucoplaquia vellosa, herpes orofaringio, sarcoma de Kaposi, el virus papiloma humano. En la piel puedo tener herpes simple, un zóster, histoplasmosis y el sarcoma de Kaposi. En el hígado también puedo tener sarcoma de Kaposi, molusco contagioso y virus herpes. En el cerebro puedo tener toxoplasma, criptococo, puedo tener un linfoma, ¿verdad? Puedo tener tuberculosis cerebral, obviamente también puedo tener tuberculosis sistémica. A nivel de pulmones, lo más clásico es la neumonía por neumocitis girovechi, la tuberculosis y la histoplasmosis. A nivel de intestinos puedo tener citomegalovirus, criptococo, linfoma, y a nivel de genitales puedo tener un virus del papiloma humano, un herpes, candidiasis. ¿Ya? Estas son enfermedades que se llaman oportunistas. ¿Y por qué son oportunistas? Espérenme, me voy a adelantar un par de diapositivas para mostrarles. ¡Ay, no la puse! No se me grabó. No importa. Pero la clasificación ABC del VIH, ¿ya? Se las voy a buscar
no se me grabó, qué pena. Déjenme buscarles un segundito. Clasificación. Se los muestro al tiro, ¿ya? Espérenme un segundito. Es una clasificación que se ocupa hace muchos años, ¿ya? Acá hay una fotito buena. Les voy a compartir un segundo mi pantalla. Se las voy a mostrar al final, ¿ya? Porque para mostrarles la foto y después les muestro la clasificación, pues si me salgo de acá me voy a demorar mucho en volver, ¿ya? Pero acá tengo, por ejemplo, un sarcoma de Kaposi, una TB miliar. Esto no es pulmonar, esto es una TB pulmonar. Esto es una TB miliar, como que afecta a los ganglios. Acá tenemos retinitis por citomegalovirus, créanme. Ya, y acá tenemos alteraciones cerebrales como el toxoplasma que está acá, fíjense. Y por último, la inmunosenescencia. Es que eso se los voy a mostrar en, la, en el cuadrito, ¿ya? Pero generalmente están cuando están en etapa SIDA. Porque la etapa SIDA se define por algunas cosas. La respuesta inmune declina gradualmente en el anciano y esto afecta tanto la inmunidad humoral y celular, ¿ya? A nivel humoral hay menor respuesta a los antígenos T dependientes y hay aumento del número de autoanticuerpos y por eso también hay mayor riesgo de hacer enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y habían escuchado que en los adultos mayores a veces los cánceres evolucionan más lento, también tiene que ver con un concepto de inmunosenescencia. A nivel celular, desde que nosotros somos pequeños, empieza la involución tímica y la disminución de estos linfocitos nativos o naive, ¿ya? Por ende, en la medida que nos vamos envejeciendo, vamos a tener cada vez menor capacidad de montar respuesta inmune ante estos neoantígenos, ¿ya? Esa era la última diapo y les voy a compartir aplicación pantalla. Ay, quiere grabar la pantalla. Ya, espérenme. ¿Ven ahí? ¿Se ve? Yo no veo, espérenme. ¿Qué me pone? Que sí, sí, ya. Acá está la clasificación típica de VIH. No sé si ahí la puedo agrandar. Acá. ¿Ya? Tenemos la etapa A, la B y la C. ¿Ya? Y esto va a depender de dos tipos de condiciones. Del recuento del linfocito CD4, el cual va bajando en la medida que avanza la enfermedad, ¿ya? Y generalmente aquí los pacientes están asintomáticos con CD4 mayor a 500, y es lo que uno busca también con la terapia antirretroviral, ¿ya? Luego tenemos desde 200 a 499 que puedo estar sintomático o asintomático, ¿ya? Y puedo presentar algunas enfermedades oportunistas y ya con menor de 200 empiezan las enfermedades oportunistas sí o sí, ¿ya? ¿Y cuáles son las enfermedades oportunistas? Espérenme un segundito. Se llaman tal cual. Miren, están en todos lados. Uno se mete y la primera aparece. Espérenme un poco. Mejor vámonos al Empendium, que me gusta más como fuente bibliográfica. Y acá está. ¿Se fijan? Estas son infecciones oportunistas. Neumonía recurrente. Espérenme un segundito, no les veo el WhatsApp, el chat del curso. Bacteremia, tuberculosis, Ahora micobarrial. no se están viendo las enfermedades, seguimos viendo la tabla. No se ven. Ah, ya sé por qué, espérame. Voy de nuevo. Ya, espérenme. Ahora sí. Ahí.
Bueno, pero acá están las infecciones oportunistas, acá están las neoplasias y también, bueno, conjunto de síntomas como por ejemplo la encefalopatía asociada a VIH y el síndrome de caquexia progresiva por VIH. Pero si se fijan, por ejemplo, si yo me encuentro, y esto es típico, aquel paciente que en realidad no tiene muchos controles, que em, no quiere ir a sus controles médicos porque igual tiene miedo de esta enfermedad que es tan estigmatizante, ¿verdad? Y llegan con un infiltrado radiográfico típico de neumocistis, ¿ya? O tuberculosis. Siempre, siempre, siempre que encuentre TB a estas alturas en una población que está relativamente vacunada, pidan un VIH, ¿ya? Entonces, consejo para el VIH de aquí para siempre, no lo cataloguen como una enfermedad ni rara, ni de otro planeta, ni que nadie puede tener. Es una enfermedad que hoy día prácticamente se cataloga como una infección crónica porque tiene tratamiento no de erradicación, pero sí de mantención con niveles bajos que uno puede mantener niveles bajos o sea, mantener en realidad la infección a raya y mantener niveles altos de linfocitos CD4 y tener niveles bajos de carga viral. ¿Ya? Sospéchelo en cualquiera. Para mí, el VIH, si bien tiene toda una connotación que para mi gusto está medio pasada de moda de algunas minorías sexuales, en realidad es algo que le puede pasar, le puede dar cualquiera, ¿ya? No hay que ser promiscuo para tener VIH, así que saquémonos esos estigmas un poco de la cabeza y esto también que puede ser a cualquier edad. Así que es súper importante eh, tenerlo ustedes en sus mentes y la población en la mente. Y por el momento el examen de VIH sigue siendo con consentimiento informado y con consejería, lo cual yo encuentro que debería ser un examen como cualquier otro. Carla. Doctora, a nosotros nos enseñaron hace mucho tiempo que cuando se veía sífilis terciaria, sobre todo cerebral, tenía mucha relación con enfermedades oportunistas por VIH. ¿Eso sigue siendo así? O sea, se llaman coinfecciones, ¿ya? Entonces, si yo diagnostico un VIH, tengo que buscar todo tipo de infecciones que se transmitan del mismo tipo de, de forma. Ya recuerden que el VIH se transmite principalmente por vía sexual, después por eh, sanguíneo, ya como por ejemplo las transfusiones, aunque hoy en día los bancos de sangre a nivel mundial hacen un testeo muy, muy exhaustivo, así que prácticamente el contagio por VIH eh, por vía de transfusión es prácticamente nulo. Por accidentes cortopunzantes, y ahí ustedes como estudiantes de medicina y ustedes como cirujanos dentistas tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Y también por vía vertical. Vertical significa que una mamá le transmite a su hijo, ¿ya? Principalmente la transmisión ocurre durante el parto, por eso estos partos se programan y se realizan cesárea, ¿ya? Y también a través de la leche materna puede excretarse el virus. Ah, y hay enfermedades que son coinfecciones, por ejemplo, si yo diagnostico un VIH, le tienen que pedir virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, VDRL, que es para diagnosticar la sífilis, búsquenle virus de papiloma humano a las mujeres, busquen condilomas en los hombres, etc. ¿Ya? Las últimas diapositivas de VIH, déjenme buscarlas. Esta, toxoplasma cerebral, toxoplasma. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, ya que terminamos esta clase, vamos a revisar su prueba. ¿Ya? No, no es que sea malo para nada, lo que pasa es que ahí también hay distintas causas del por qué nosotros hacemos tonsilectomía,
¿ya? Y una de las causas puede ser porque ustedes hagan amigdalitis a repetición, y si yo, esa hipertrofia que finalmente puede ser muy molesta también, o puede generar algún tipo de roncopatía, ahí me pueden ayudar los maxilos, si finalmente se terminan operando, ya junto con las adenoides, esos son cuando son chiquititos los niños, porque algunas veces pueden provocar algún grado de obstrucción de la vía aérea. Y ese tipo de cirugía, por ejemplo, hacer una tonsilectomía en adultos, es mucho más riesgoso que hacerlo en los niños. Generalmente las tonsilectomías son en los niños. ¿Ya? Ya, chicos. Y veamos la prueba. En relación a la prueba, no vamos a ver todas las preguntas. ¿Ya? Sino que aquellas que estuvieron un poco más conflictivas. Y vamos a ver los conceptos, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Dame un segundito para buscarla. ¿Sí? También lo podemos ver. Por favor, eso sí que no se prolongue tanto, chicos, ¿ya? Igual, como les digo, les puse las preguntas que fueron más conflictivas, ¿ya? Ok. Importante, dolor torácico que pone en riesgo la vida del paciente, siempre pensar en un síndrome coronario agudo, mediastinitis aguda, TEP masivo, neumotórax a tensión, rotura de víscera hueca, taponamiento cardíaco y síndrome aórtico agudo. El espasmo esofágico, déjenme igual abrir la prueba. El espasmo esofágico, la pericarditis aguda, no me acuerdo cuál otra vía, no son parte de patologías que ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? Déjenme abrir mi web. Y la hipertensión pulmonar tampoco, eso lo vimos en clase. ¿Ya? La rotura esofágica sí, es rotura de víscera hueca. ¿Ya? Luego, siguiente. La angina inestable. Acá tenía una pillería la pregunta, pues chico. Era un paciente que venía con un cuadro de angina, el cuadro clínico era como de angina estable, pero el paciente relataba que era la primera vez que le empezaba este cuadro. Y cuando nosotros tenemos un paciente, eso también lo dijimos en clase, que es primera vez que se presenta con este cuadro, tenemos que tratarlo como una angina de reciente comienzo que cabe dentro de la categoría de angina inestable. ¿Ya? Luego, pregunta de la válvula mitral. No, inestable. Angina inestable. Se inicia como una angina estable, pero es en menos de un mes, es una angina de reciente comienzo. ¿Me entiende? Es un cuadro de angina estable, pero de reciente comienzo, y esas caben dentro de las anginas inestables. Esta diapositiva está copiada igual que la de la clase. ¿Ya? Luego, el prolapso de la válvula mitral, salían varias alteraciones dentro de las causas, sí, pues sí que hay que leer bien. Aquí varias de las alteraciones, ¿verdad? Y decíamos que la causa más frecuente es la degeneración mixomatosa idiopática, sin embargo, igual ahí se confundieron un poquito. Se le considera angina inestable hasta demostrar lo contrario. ¿Ya? El signo de Muset es propio de la insuficiencia aórtica. Acuérdense que es cuando les baila la cabeza a los pacientes. ¿Ya? La claudicación intermitente. Esto también es de nuestra diapo, que acá arriba decía semiología de la insuficiencia arterial crónica. ¿Ya?
y es propia de la insuficiencia arteriónica, desaparece totalmente, ¿ya? Y lo importante que aquí, y era la respuesta correcta, que es severa cuando es mayor a 100 metros de distancia. Perdón, menor o menos, ¿ya? Y eso estaba tal cual también en la pregunta de la prueba. En relación, ¿sí? Profe, el anterior se le conoce como el síndrome del vitrineo, ¿o no? ¿O No eso es sé, otra cosa? no Ah, ya. sé, puede ser, no sé, no lo había escuchado, está bueno. Ya, gracias. Decía, sí, la claudicación es patognomónica, pero decía de una insuficiencia arterial aguda, y es de una insuficiencia arterial crónica, ¿ya? Y esas eran las tres. Decía insuficiencia arterial aguda, decía que desaparecía parcialmente, decía que se acompaña siempre de cambios tróficos distales a la lesión y no siempre se acompaña, ¿ya? Pucha, si tiene que tener pillería la cosa, pues chicos, si no sería muy fácil. Ya. Importante, acá se complicaron harto, ¿ya? En relación al cuarto ruido, acuérdense que es cuando el ventrículo está rígido, cuando hay una contracción activa de la aurícula. Por ende, desaparece en fibrilación auricular. ¿O no? Sí, ¿verdad? Y se condice con la distensión yugular provocada por la contracción auricular, que es la onda A. ¿Ya? La otra alternativa que me marcaron harto era esta. Llene ventricular izquierdo, el tercer ruido, ¿verdad? Que es el llenado rápido o pasivo. ¿Ya? Y acá decía que se condecía con la onda B, creo. Ahí estaba la pillería, y es con la onda I. ¿Ya? Ah, bacán, acá se me fue la diapo. Pero acá, denme un segundito. Tenía que ver con... Ah, la que decía de la taquicardia ventricular, la onda cañón irregular, esas se las anulé porque estaba un poco difícil. Ya, y en relación al segundo ruido, es correcto aseverar el desdoblamiento paradójico del segundo ruido se observa en bloqueo completo rama izquierda. Y acá estaba. ¿Ya? Estaba en esta diapo de sus clases. ¿Ya? Taquicardia ventricular, pero estaba súper peluda. Así que la anulé. ¿Ya? En relación a endocarditis, pero había que anularla nomás, pues, doctora. ¿Para todos o para ni uno? En relación a la endocarditis, ahí el distractor era el hemocultivo polimicrobiano, ¿ya? Pero no está dentro de los criterios mayores ¿cómo se llama? De endocarditis por los criterios de Dukes, sino que son dos hemocultivos periféricos positivos a los gérmenes más habituales, y ahí se encuentra, ¡ay, bacán! Se encuentra el Streptococcus viridans, que era la respuesta que estaba buena, ¿ya? El cuarto ruido lo conversamos también, que había otra pregunta en relación al cuarto ruido, que tenía que ver con la fibrilación auricular. En relación a un cuadro de un paciente que era revascularizado, que ya era coronario conocido, ¿verdad? Que llegó con un equivalente anginoso, que era diabético y además fumaba, hay que hacerle una coronariografía. ¿Se acuerdan que también lo habíamos conversado? Que un paciente así se nos puede morir en un test de esfuerzo. Hacerle un angiotac es cuando generalmente tenemos baja sospecha, porque le vamos a meter contraste y este solamente quizás va a ser diagnóstico, porque si está lleno de calcio no vamos a ver nada. En cambio acá, principalmente lo que usamos es la coronariografía, ¿ya? Acá, diapositiva textual copiada de la clase, que era cuando nosotros hacíamos dorsiflexión del pie, significaba que había existencia de colaterales. En relación a la disnea,
Acá había una que decía, después de caminar 100 metros, que el paciente se tenía que detener, era grado 3, muchos pusieron grado 2. Hemoptisis, esta es la misma diapositiva también, que la copié para ponerla acá, que las etiologías más importantes son TB, cáncer, neumonía, tromboembolismo, vasculitis, ¿ya? Y hablaban de la laringitis obstructiva. Las laringitis no dan hemoptisis, podrían dar desgarro hemoptoico, poquito, por inflamación, pero hemoptisis no, ¿ya? El patrón respiratorio, acá también se confundieron harto, decía que había una alteración del patrón respiratorio, ¿ya? Cuando aumenta el periodo inspiratorio es porque hay obstrucción de la vía aérea alta. Cuando aumenta la expiración o tenemos expiración prolongada es porque hay obstrucción de la vía aérea baja, ¿ya? Y ahí en todas salía una solamente de vía aérea alta, en cambio todo el resto era de vía aérea baja. Estaba el EPOC, el asma y otra cosa más que no me acuerdo qué era, ¿ya? Pero estaban aquí todos los que aumentaban la expiración. Esa pregunta estaba bien clarita. Ya, esta puse las dos buenas. Neumotórax abierto traumático y neumotórax a tensión, porque yo diría que el 50 y el 50 puso eso, ¿ya? Aunque yo creo que era atención. Y sigo inclinándome por esa. Pero dada la duda, también podía saber un neumotórax porque no dice nada en relación si es abierto o es cerrado en el examen físico, ¿ya? Así que esa fue de pura buena. En relación a la vómica, es lo que salía tal cual en su clase, ya que salía que el paciente comentaba que tenía eliminación de un líquido por la vía aérea que decía que tenía agua con ollejos de uva, tal cual, era vómica. La neumonía es importante, el diagnóstico clínico radiológico, dijeron en la clase, que lo encontré, que podíamos ocultar un soplo tubario, porque dice asociado habitualmente a una condensación en presencia de condensación, perdón, asociado habitualmente a una condensación, ya el murmullo está disminuido y es patoneumónico de crépitos localizados, y eso no es así porque yo puedo tener distintos tipos de neumonía y no necesariamente tener los crépitos localizados. Las neumonias neumocócicas sí, pero por ejemplo las neumonias virales como la del COVID no. ¿Ya? En el distrés, acá varios me pusieron que el distrés, me pusieron edema pulmonar diogénico. Y justamente es la insuficiencia respiratoria que no es explicada por insuficiencia cardíaca, sobrecarga de fluidos. De hecho, el distrés se le llama edema pulmonar no cardiogénico, ¿ya? Y acá hay un daño alveolar difuso. Y las causas, esto lo encontré en internet, neumonía, embolia grasa, ingestión de fármacos, tóxicos asociados a sepsis, transfusiones, pancreatitis, coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Si se fijan acá, en ningún lado me sale insuficiencia cardíaca. Y por último, una mujer joven, la correcta era la pancreatitis aguda. Es que es típico de distrés. ¿Ya? Y sospechamos TEP. Cuando nosotros tenemos una alta sospecha de TEP, vamos a pedir siempre un angiotac. La radiografía de tórax uno la puede pedir, pero no es el examen de elección para hacer el diagnóstico, porque la radiografía no me puede mostrar nada, ¿ya? Pero era una mujer que era joven, con dolor torácico, tipo pleurítico, más factores de riesgo para hacer TEP. Uso anticonceptivos orales, tabaco, historia de viaje prolongado, ¿ya? Entonces ahí era era para pensar. O sea, si llego yo, que soy una mujer joven, y llego así, ustedes me piden un angiotac. Eso, chicos. Esa era la última pregunta. La otra que eliminé, una de la alteración de la ventilación-perfusión. También, casi todos la tuvieron mal. Espero que con esto
hayan quedado más claros en los conceptos que se equivocaron y no se les olvide nunca, nunca más. No me acuerdo cuál era la correcta, pues la borré. Ni me acuerdo. Déjame ver si la encuentro. No me acuerdo ni qué número era. De nada, pues chicos, mientras se pueda. Para eso estamos, Javiera. Profe, yo tengo una consulta. Es que para esta prueba nos orientamos más como abocado a cada clase o nos regimos más por el GOICH, porque como fueron tantos Los profes, dos, doctora. Los dos. ambos. Pero ¿Sí? nos regimos como por lo que dijo cada profe o como por los power. Es que pasa que no sabemos como si usted va a hacer toda la prueba o va a hacer como cada profe aportar sus preguntas. Cada profe aporta las preguntas y yo las reviso todas. Ah, ya. Ya, muchas gracias. La gracia de esto es que la semiología es la misma, no cambia. Entonces no puede aparecer en un lado una cosa y en otro otra. ¿Ya? Pero clases y coach. Ya que les vaya súper bien, chicos. Nos vemos. A estudiar.